Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Hernando Nieto, profesor universitario desde hace ya muchos años. Y bueno, antes de empezar a comentar algunos aspectos referidos a el decisionismo político en Carl Schmitt, ¿no? Quería agradecer la invitación de la institución eh, Alto Hanan y Alto Ushu, como, bueno, por haberme invitado y ¿no? Tratar de explicar en unos breves minutos algunos aspectos referidos a lo que es, digamos así, la esencia de lo político, ¿no? Carl Schmitt ha sido uno de los grandes referentes de la teoría política del siglo XX y es, digamos, muy conocido sobre todo por esta famosa definición de lo que es la esencia de lo político y que se basa simplemente en una distinción que es la distinción entre amigos y enemigos. Entonces, esta es una definición de lo político que evidentemente marca un contraste pues con las concepciones modernas de la política, ¿no? Sobre todo desde el inicio del individualismo y el liberalismo, en tanto que para Schmitt lo político siempre es colectivo, ¿no? Porque cuando habla de amigos y enemigos se refiere básicamente a un colectivo que se muestra antagónico hacia otro colectivo. Siguiendo claramente pues las pautas tradicionales donde se entiende que los seres humanos somos seres sociales de acuerdo a nuestra naturaleza, entonces tendemos siempre a agruparnos entre amigos y enemigos, ¿no? Es importante también tener en cuenta que las enemistades y las amistades no son pues eternas, ¿no? Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque perfectamente un amigo, ¿no? O un colectivo amigo hoy puede ser nuestro enemigo mañana y viceversa, ¿no? Así que en este mundo del espacio y del tiempo, pues estamos, digamos, sujetos a estos vaivenes, ¿no? De lo que llamamos la contingencia o el azar. Otro aspecto que me gustaría destacar también sobre la naturaleza de lo político es el carácter público del concepto, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que cuando nosotros hablamos de enemistad, por ejemplo, no estamos pensando, por decir, en sentir desprecio, odio o cualquier otro sentimiento hacia el grupo antagónico, ¿no? Porque en realidad simplemente se trata de identificar al colectivo que es hostil hacia nosotros, nada más que eso, ¿no? Porque de hecho incluso podría ocurrir el caso que yo tuviese simpatía, aprecio, admiración hacia determinado colectivo, hacia determinado grupo, pero sin embargo ese grupo resulta siendo hostil o antagónico hacia mi grupo, así que es mi enemigo, ¿no? Por otro lado también, ¿no? Yo puedo sentir de repente, no sé, desprecio o poca admiración, por decirlo así, frente a otro grupo, pero que de pronto ese grupo no aparece como una amenaza hacia mi grupo, por lo tanto no es mi enemigo a pesar de lo poco que lo pueda valorar a ese colectivo, ¿no? Entonces, esto es siempre muy importante porque al hacer esta distinción, ¿no? Entre lo que es el enemigo público, ¿no? De lo que sería el enemigo privado, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, tratar de, digamos, neutralizar al enemigo sin tener que llegar a niveles, pues, de destrucción, ¿no? Porque cuando uno mezcla lo privado con lo público, obviamente el enemigo aparece pues, como el ser más abyecto, vil y despreciable del planeta. Tanto es así que, según Schmitt, hasta podríamos excluirlo de la condición humana, ¿no? O sea, no es humano. Y si no es un humano, entonces podría ser muy fácilmente aniquilado, destruido, ¿no? En cambio, si nosotros simplemente consideramos al enemigo como el hostil, lo importante es no llegar a su neutralización, lo cual puede tener diferentes grados en todo caso, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, pero tampoco se trata pues de llegar al aniquilamiento o a la destrucción, ¿no? Entonces es importante, me parece, tener muy clara esta definición, ¿no? Que de hecho va a ser pues muy influyente en, sobre todo entre aquellos, ¿no? Que consideramos que, bueno, por un lado, la política está siempre ligada al conflicto, ¿no? El conflicto en realidad es una cosa inherente a la vida humana, a la vida colectiva. Los griegos ya nos decían que la justicia es conflicto.
y básicamente lo que se trata pues es de lidiar de la mejor forma con el conflicto, ¿no? Sin justamente buscar que este escale hasta niveles de aniquilamiento, ¿no? En todo caso. Otro aspecto que también se ha ido destacando mucho sobre la figura de Schmitt, ¿no? Es lo que llaman algunos el decisionismo político, que está ligado a lo que en teoría jurídica o en teoría constitucional, por ejemplo, entendemos como una situación de emergencia o un estado de excepción. De hecho, Schmitt aparece como el gran teórico de la excepción, así se lo ha calificado. Por ahí algunos autores en algún momento dijeron que era el Hobbes del siglo XX. Sin embargo, ¿no? Ya en un análisis más minucioso de la obra de Schmitt, de hecho vamos a ver pues, que no tiene que ver directamente con los decisionismos tipo Hobbes, o incluso ¿no? autores como Jeremy Bentham, ¿no? En el campo jurídico, que también aparece como un decisionista, ¿no? ¿No? Sin embargo, claro, Smith de todas maneras hizo, ¿no? hincapié en lo importante que resulta justamente para comprender el derecho, o sea, las reglas, el poder tomar nota de la presencia de la excepción, de la excepcionalidad, ¿no? Entonces, en realidad, los llamados decisionistas puros como Hobbes o Bentham que mencionaba, asumen pues que todo el tiempo es de tomar decisiones y de acciones en este sentido, ¿no? Como que las decisiones y las acciones siempre se van a requerir más en momentos especiales, lo que llamamos estados de emergencia, por decirlo así, ¿no? Pero los antiguos, y aquí creo que Schmitt sigue esta lógica, asumían pues que no siempre la ciudad estaba en movimiento, como se dice, ¿no? Había tiempos en los cuales la ciudad estaba en reposo, había tiempos en los cuales la ciudad está en movimiento. Entonces, en ese sentido, cuando la ciudad está en reposo, pues obviamente gobiernan las reglas. Cuando está en movimiento, la ciudad, digamos así, convulsionada, entonces gobierna las decisiones. El decisionista puro, ¿no? Tipo Hobbes, como decía, asume que todo el tiempo es excepción, todo el tiempo la ciudad está en movimiento. Y entonces, si todo el tiempo está en movimiento, pues obviamente, no diría solo hay decisiones. Pero en realidad también, no, la lógica nos dice que los tiempos cambian y hay tiempos muy movidos y hay tiempos donde sí puede haber algún tipo de reposo o de paz, ¿no? En todo caso. Así que entonces hay que tomar en cuenta estas ideas, ¿no? Claro, la época en la que vive Schmidt y con mayor razón la época en la cual estamos ahora viviendo, corresponden sin duda pues a tiempos extremadamente agitados. Por lo cual pues se percibiría mucho más claramente esa manifestación de la decisión, ¿no? En este caso la decisión política, y que está pues orientada a tratar de recuperar el orden y la paz, ¿no? Hasta que vuelva nuevamente un desorden, porque es un poco así, ¿no? Entonces, finalmente creo que es ¿no? necesario tener presente estas ¿no? dos ideas ¿no? conocidas del profesor Schmitt, ¿no? Lo que ¿no? implica entonces esta situación ¿no? de excepción, ¿no? Y luego también lo que decía al inicio, el famoso concepto de lo político, ¿no? Que sin duda es algo conocido por quienes realmente tienen, ¿no? ¿no? capacidad de decisión, pero probablemente la gran mayoría de personas que no tienen ese nivel de decisión no conocen esta forma de concebir la política. Muy bien, agradezco la oportunidad y entonces será hasta la próxima. Muchas gracias.